Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Les damos la bienvenida a este espacio de entrevista que vamos a realizar a continuación aquí en Manzanares 10 TV. Una entrevista que bien podríamos definirla como un reencuentro, podríamos definirla también como esa sección que tuvimos durante los programas especiales de la desescalada, esa sección de Manzagatos por el Mundo, o también como una entrevista con una cita con la ciencia, porque nos vamos a ir en este momento hasta Estados Unidos, hasta Los Ángeles, para hablar con un manzanareño que está investigando y que realiza una labor científica allí. Vamos a saludarle, él es David Rincón Fernández Pacheco. David, buenos días desde Manzanares, buenas noches para ti en Los Ángeles. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, David Rincón Fernández Pacheco, doctor en biomedicina por la Universidad de Córdoba, investigador postdoctoral en el Hospital Cedar Sinaí de Los Ángeles. ¿Qué te lleva a Los Ángeles, David? Bueno, pues un poco un cúmulo de cosas. Cuando estaba haciendo mi tesis hice una estancia en California ya, en San Diego, no en Los Ángeles, pero relativamente cerca, 2 horas. Y bueno, California sí me encantó ya de por sí, y luego tuve la suerte de poder conocer Los Ángeles cuando mi pareja estaba haciendo una estancia postdoctoral, estaba haciendo una estancia predoctoral y yo estaba escribiendo mi tesis. Y bueno, mientras escribía la tesis pues podía moverme porque no necesitaba hacer ya más experimentos. Entonces vine a Los Ángeles y bueno, vimos que podíamos encontrar aquí alguna forma de conseguir un postdoctoral y trabajar aquí en California y tener un poco esa experiencia. Y bueno, la verdad es que tuve mucha suerte porque nada más terminar mi tesis, un mes y pico después, recibí una oferta para venirme aquí y aquí estoy, 3 años después. ¿Cuántos años en concreto en Los Ángeles? Pues empecé en 2017 en abril, así que 3 años y medio más o menos. Luego hablaremos de la vida allí en Los Ángeles, hablaremos también de cómo está la situación actualmente con el tema de la pandemia del coronavirus y un poco de cómo es la vida en aquella ciudad tan idílica que nos venden y que vemos a través del cine, de la televisión. Pero David, vamos a hablar en principio de la labor que realizas. En la presentación he dicho que estás en el Hospital Cedar Sinaí. Quizá a muchas personas les suena esto de Sinaí por el Hospital Monte Sinaí, de Nueva York, que es, digamos, el más famoso. ¿Pertenecen, Sí. llamemos, a la misma empresa, este tipo de centros hospitalarios? Sabemos que allí la sanidad en Estados Unidos es muy diferente a la que conocemos en España. No, este hospital es una fusión que hubo entre un antiguo hospital que había, que era el Cedars, que era de aquí de Los Ángeles, y el Mount Sinai, que se fusionaron y hicieron el Cedar Sinai. Cedar Sinai en español, es más fácil, y ya está. Y nada, es un hospital privado de aquí, pero que tiene una parte de investigación como, no me sale la palabra ahora. Bueno, una parte de investigación que no es como tal privada, sino que se basa en investigación pública y fondos públicos. Sí, pero claro, es uno de los hospitales de referencia en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Sí, sí, en Estados Unidos creo que es si no es el 8º hospital más importante de todo Estados Unidos, en algunas especialidades llega a ser el segundo, el cuarto. O sea que sí es un hospital grande, vamos, todos los famosos de Estados Unidos, de Los Ángeles, que están allí, las estrellas y tal, pues van a este hospital a trabajar, pero nosotros no lo vemos, estamos en el laboratorio. Era una oportunidad irrechazable, ¿verdad? Sí, no, la verdad es que la oportunidad era muy buena porque, bueno, aparte de el capital que hay aquí y las posibilidades de investigación que puedes tener en Estados Unidos, mi grupo además es muy bueno. Y bueno, cuando me lo ofrecieron, porque además yo ni siquiera apliqué a este grupo, apliqué a otro distinto, pero en Estados Unidos tiene una figura que es muy interesante, que yo no conozco que hay en España, que son los reclutadores en ciencia. Y son gente que tienen especializada en recursos humanos, que estudian los currículum y ven a quién pueden coger para que esté mejor para ciertos grupos. Entonces te ofrecen ellos mismos, mira, este grupo no, pero quizá este te venga mejor. Y de hecho ellos me lo ofrecieron a mí y yo lo estudié y dije, bueno, es que es una oportunidad irrechazable.
hecho tu tesis doctoral, eres doctor, como hemos dicho, en biomedicina, hiciste tu tesis sobre el cáncer de mama, si no tengo mal entendido, y Sí. ahora estás trabajando, haciendo investigaciones sobre el desarrollo de nuevos modelos tumorales en el cerebro y sobre todo a nivel pediátrico. ¿Qué te lleva de una cosa a la otra? ¿Quizá esos reclutadores que vieron que eras el perfil más adecuado Sí, o fue por voluntad yo propia? cuando terminé mi tesis, a mí siempre me ha interesado mucho el cáncer, porque bueno, es una enfermedad muy curiosa, porque no es un patógeno que venga de fuera, sino que es tu propio cuerpo que reacciona contra ti de forma aberrante. Entonces me parece como muy interesante esa visión de que no hay nada externo, sino que tú mismo te estás atacando. Y bueno, cáncer, todos los cánceres conservan esta misma característica. Y bueno, yo lo hice en cáncer de mama, pero a mí me gustaba mucho la parte molecular y me estaba muy interesado en las células madre tumorales, que es una teoría de un tipo celular que sería el que es capaz de regenerar todos estos tumores. Entonces, este grupo estaba muy especializado, trabaja en células en el cerebro, pero bueno, tenía mucho background, mucha experiencia en trabajar con células madre. Entonces me interesaba mucho por esto y bueno, si encima las posibilidades eran fantásticas y el proyecto era muy ilusionante, pues no podía decir que no. Entonces, bueno, a mí me gusta sobre todo modelar. Estoy trabajando mucho en este tumor pediátrico, pero también estoy intentando modelar otros tipos de tumores, como en riñón, en vejiga. Tenemos muchos pequeños proyectos y bueno, entonces... De hecho, David, el laboratorio en el que estás trabajando, en el CIDAR Sinaí, está especializado en el uso de la biología molecular, como nos dices, para modelar, ¿no? Para trabajar mucho quizá con ingeniería genética para poder frenar esos tumores, esas metástasis. Explícanos un poco, para que podamos entenderlos todas las personas, en qué están centradas en este momento tus investigaciones. Bueno, lo que mi grupo ha hecho es construir un modelo de ingeniería genética en el que, utilizando un cierto tipo de ratón, podemos provocar la expresión de los genes que consideremos que son tumorales. Tenemos los pacientes humanos, vemos qué les pasa a esos pacientes, vemos esas células, qué mutaciones tienen, qué aberraciones encontramos y intentamos replicarla. Entonces, con el modelo que hemos creado en mi grupo, podemos replicar estos cambios de una forma súper precisa, que no sea artefactual, que no generes expresiones aberrantes que no se den en ningún tipo, sino que son unas expresiones muy similares a lo que encuentras en un tumor. Y cuando hemos hecho esto, cuando hemos conseguido utilizar este sistema para generar esto, hemos visto que se producen los mismos tumores o tumores increíblemente similares a los humanos. Entonces, estamos intentando exportar esto que hemos visto ya en el cerebro, que de hecho lo publicamos hace un año en Cell, el modelo en el cerebro. Estamos intentando exportarlo a otros tipos de tejidos, tratando de replicar este mecanismo para poder generar diferentes tumores en diferentes tejidos y así poder estudiarlos mejor, porque el problema es que muchas veces tú te encuentras los pacientes y los pacientes tienen cada uno diferentes mutaciones. Entonces, queremos migrar hacia una medicina personalizada, hacia entender qué le pasa a cada persona, pero eso es muy difícil, porque no es fácil generar modelos para cada persona individual con sus mutaciones específicas. Lo bueno de esto que hemos hecho es que es muy fácil generar las mutaciones que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Y entonces se hace mucho más barato. Porque entendiendo ese modelo tumoral y cómo se replica, será más fácil controlarlo, que es el objetivo fundamental. Claro, en el cáncer lo que tenemos es un enorme desconocimiento. Si no sabes lo que está pasando dentro de estas células, si no sabes por qué actúan, cómo actúan y qué es lo que las diferencia entre sí, porque un cáncer no es una sola célula que se le va a la cabeza y genera muchos clones, sino que dentro de un mismo tumor tienes una enorme heterogeneidad, hay muchas células de diferentes tipos y tienes que entender qué son. Pero es muy difícil hacerlo con muestras humanas y mucho menos con muestras de tumores del cerebro, en este caso, que son tan difíciles de conseguir y tan fastidioso que tengas que recurrir a pobres personas. Entonces, con los modelos de ratón, Lo hacéis mucho más fácil. con ratones. Nos decías que estás trabajando en ese hospital donde acuden tantas estrellas de Hollywood, tantos famosos, y que no los ves. Allí lo único que ves son ratones, pero dadnos algún mensaje de esperanza de cuándo crees que podemos empezar a tener resultados. Es prematuro. En la ciencia y en la investigación no hay que tener plazos ni límites, ni desde luego prisa.
No, es muy difícil poner plazos porque, como te digo, el cáncer no es una enfermedad. El coronavirus, por ejemplo, que tenemos ahora, es un virus. Tú dices, tengo a este enemigo, tengo que atacar a este enemigo y lo tienes muy claro y puedes dirigir terapias contra él, anticuerpos, diferentes tratamientos que puedan ir porque tienes una diana. El problema del cáncer es que la diana eres tú. Entonces necesitas definir qué hay distinto en esas células y el problema es que nos hemos dado cuenta de que lo distinto cambia de paciente a paciente. Entonces, mm, lo que estamos migrando cada vez más la ciencia es hacia medicina personalizada, estudiar ese paciente, ver qué tiene y entonces hacer la mezcla correcta de fármacos que puedan ayudarle. En eso se están desarrollando muchísimos fármacos y hay muchísimas líneas de investigación diferentes. Que vayamos a curar el cáncer va a tardar tiempo y podemos hacerlo crónico. Y por supuesto, la gente cada vez vive más y cada vez el cáncer la gente se cura más, pero no vamos a tener una cura milagrosa que cura a todo el mundo porque eso no existe, por desgracia. Desde luego. Por si se incorporan tarde a nuestra emisión, estamos hablando con David Rincón Fernández Pacheco, es científico que está desarrollando su labor, sus investigaciones en Estados Unidos, en Los Ángeles. Otro científico manzanareño en Estados Unidos, yo lo he comentado con él mientras hemos estado en los días previos preparando esta entrevista, siguiendo los pasos, ¿no?, que abrió una persona tan destacada como Julián Gómez Cambronero, que precisamente también estuvo centrando en el último periodo de su vida sus investigaciones en la metástasis, en el tema del cáncer. ¿Qué referencias tienes de Julián Gómez Cambronero, ¿no? Y él abrió las puertas a los científicos, en este caso de Manzanares, fue un ejemplo. ¿Llegaste a conocerlo, a saber de él, David? Pues la verdad es que por desgracia no llegué a conocerlo, sí tenía referencias sobre él y que, bueno, la labor que estaba haciendo, sobre todo porque trabajaba en cáncer como yo, entonces era como una cosa que tenías ahí, pero la verdad es que nunca llegué a conocerle y, bueno, he sabido más de él por la investigación que he publicado, la increíble investigación que ha publicado y que tenemos ahí, que es el legado que ha dejado, pero no llegué a conocerle en persona ni tuve cercanía con él. Pero bueno, sí, personas como él son los que yo creo que abren un poco esa visión de que, bueno, que aunque Manzanares sea un pueblo y digas, no es la gran capital, no hay tanta, puedes hacer la investigación si tú quieres y lo intentas, está ahí y se puede lograr. Desde luego, abrió aquella puerta y desgraciadamente ya no está con nosotros. Si no, seguro que allí en Estados Unidos estaríais en contacto dos científicos manzanareños sobre este tema. Pero bueno, allí dejó una importante bibliografía científica el doctor también Julián Gómez Cambronero, a quien va nuestro recuerdo póstumo. David, decides irte a Estados Unidos y yo tuve referencias de ti a través de amigos comunes y sobre todo a través de un vídeo publicado por ECUSA, que no sabía yo que existía, es Españoles Científicos en Estados Unidos. Es una especie de asociación, os permite conoceros entre vosotros, a los científicos españoles que estáis allí en Estados Unidos. Háblanos de ECUSA y de qué relación tenéis entre los científicos españoles. Bueno, sí, pues como has dicho, es eso, es una asociación de españoles que se vieron aquí en Estados Unidos y montaron esta agrupación para ayudarnos entre nosotros, ayudar a la gente que quiera venir desde España a Estados Unidos, porque bueno, siempre hay trámites, los visados, no sabes cómo moverte, entonces funciona intentando poner en contacto gente desde España que quiera venir a Estados Unidos a hacer una investigación predoctoral o cualquier cosa de este estilo, tratar de ayudarles a guiarles como es así. Y luego dentro de Estados Unidos, los que estamos aquí trabajando, pues sí tenemos contacto entre nosotros, hemos hecho algunas reuniones. El grupo de Los Ángeles es un pelín más pequeño de otros grupos, el grupo más grande creo que es el de Boston, si no me equivoco. Y bueno, sí, es simplemente eso, intentar ayudar, españoles que se intentan ayudar entre sí en Estados Unidos en ciencia y ver todo lo que podamos traer, pues mejor será para todos. ¿Hay algún manchego más realizando labor científica que tú sepas? Pues creo que hay una mujer de Manzanares, de hecho, que trabaja en el hospital, que creo que es médico, pero no la he conocido, me lo comentó mi padre, porque sí la conoce, pero yo no la conozco, una mujer que es un poco más mayor que yo, pero sí, creo que hay otra manzanareña en el hospital, de hecho.
pero yo no la conozco. Bueno, pues trataremos de investigar también para seguir engrandeciendo esta sección de Manzagatos por el mundo, que te sonreías, ¿no?, cuando comentaba esto de Manzagatos por el mundo, ¿no? ¿Se echan de menos este tipo de expresiones? Sí, el Manzagato es el Manzagato. Y bueno, la verdad es que sí. Tú cuando eras pequeño, sabemos que eras un buen estudiante, que es fundamental en un investigador, en un científico. Cuando eras pequeño querías ser científico. ¿Qué querías ser de mayor, David? Sí, bueno, yo creo que me empezó a interesar mucho la ciencia cuando llegué al instituto y me metieron en el laboratorio de biología, y que era el laboratorio de biología y de química. Y un día, no sé por qué, nos dejaron un poco hacer una mezclar unas cositas que había por allí, no sé qué, y me gustó y me pareció que era interesante, y a partir de ahí me empezó a gustar la ciencia. Siempre me ha gustado muchísimo la biología, me gusta mucho la química, las matemáticas. Entonces yo siempre he ido guiado hacia allá, pero quizá la ciencia me empezó a interesar mucho cuando conocí el laboratorio en el instituto y vi lo que se podía intentar hacer y las cosas tan curiosas que había. ¿En qué colegio estuviste y en qué instituto estudiaste también, David? Pues yo estuve en el Colegio Altagracia y después estuve primero en el Azuer y después terminé en el Sotomayor. Es muy importante los profesores que nos encontramos, profesores y profesoras que nos encontramos en esas edades, ¿no? A la hora de guiarnos. Seguramente también has tenido profesores que fueron marcando eso y que a la hora de llegar al laboratorio, aparte de tu propio interés, de tu propia iniciativa, te fueron también iluminando. Sí, curiosamente a mí lo que más recuerdo con más cariño quizás sean los profesores de matemáticas. Mira que, pero sí, en el Sotomayor Mejía o adiós los nombres que mal estoy de la cabeza yo. A don Julián. Sí, eran profesores que a mí no sé, bueno, les recuerdo con mucho cariño, me parece que me enseñaron mucho y que, bueno, conocí bastante, me parecieron profesores que te guían un poco hacia adelante. Imagino que sacarías buena nota, ¿no?, para la selectividad, o tampoco, porque Bueno, de cara para a la selectividad, de cara a ser un ejemplo para otras personas que nos estén viendo y que vean que es posible, que se puede llegar a ser un investigador, un científico, que tampoco hace falta ser el número uno, pero sí un esfuerzo constante, que creo que es tu caso. sí, yo creo que hay que esforzarse siempre y es muy importante. En mi caso, yo en el instituto quizá no era un estudiante muy modélico, pero las asignaturas que me gustaban siempre las sacaba bien. Lo que pasa es que perdía un poco del centro. Pero bueno, cuando ya llegué en la selectividad sí me saqué buenas notas, porque claro, la selectividad como te guían a tus optativas, que son las que te gustan, pues ahí saqué bastante bien. Y luego en la carrera pues es que descubrí el mundo que me gustaba. Seguí siempre yendo un poco guiado hacia lo que más me gustaba, pues si la botánica no me gustaba mucho sacaba peor nota, pero si la biología molecular me encantaba, pues salía mejor nota. Pero creo que en ciencia, aparte de que sea muy importante el estudiar y el conocer y el entender, es muy importante el que tengas pasión y el trabajar muchísimo, porque al final lo que haces en el laboratorio es muchísimo trabajo y tienes que estar muy apasionado con lo que haces, porque si no es muy duro, porque la mayor parte de los resultados son negativos al final. Es una parte de la ciencia que la gente no ve mucho, y es que del 90%, del 100% de tus resultados, el 90% van a salir negativos y va a ser como, pues esto no es, vámonos al otro 10%. Entonces eso tienes que luchar mucho contra el agotamiento mental que te genera esto. Pero bueno, sí, siempre hay que estudiar muchísimo, pero sobre todo hay que ser eso, muy tenaz. El doctorado lo hiciste en la Universidad de Córdoba, ¿también estudiaste allí la carrera? ¿Hiciste biología? Yo hice la carrera en Granada, luego hice un máster de inmunología allí y después me conseguí una beca del ministerio, una FPI, para hacer el doctorado en Córdoba. Y hice allí ya mi doctorado. Y así llegas, como ya nos has explicado al principio de esta entrevista, a Los Ángeles. ¿Cómo es la vida en Los Ángeles? Yo decía al principio, esas imágenes tan idílicas de una ciudad enorme, con un clima aceptable, parecido al nuestro. Cuéntanos desde tu experiencia ya de más de 3 años viviendo allí. Bueno, Los Ángeles es una ciudad complicada. Como tú dices, es enorme, pero cuando alguien dice enorme no se figura cuán enorme es.
porque tú te puedes subir a las montañas que tienes aquí de Santa Mónica y mirar alrededor y en todo el horizonte alrededor solo es ciudad, no se acaba nunca. Puedes estar horas conduciendo en línea recta y la ciudad no se acaba, porque en realidad no es una ciudad, como 30 o 40 ciudades que se han al final unido todas entre sí. Y es una ciudad que está muy bien porque te ofrece muchísimas cosas. Tienes el mar, tienes la montaña, tienes todo lo que te ofrece una gran ciudad, pero al mismo tiempo es una ciudad complicada porque es una ciudad ruidosa. Ya te digo que tienes muchísimos tiempos de desplazarte a cualquier parte, es muy complicado mantener una vida social. También los estadounidenses son diferentes a lo que estamos acostumbrados en España. Aquí hay mucha menos interacción social, son mucho más individualistas. Entonces, el choque cultural nada más llegar es enorme. Luego ya te vas acostumbrando y en el laboratorio pues vas haciendo tus amigos y vas acostumbrándote, pero bueno, es una ciudad complicada. Tiene muchas cosas buenas y California es un lugar fantástico. Como decías, el clima es maravilloso, es primavera todo el año con una semana de calor y una semana de otoño. Ya. Pues no está nada mal, desde luego. El ritmo de vida también, a la hora de conocerlo, por lo menos lo has podido adaptar, ¿no? Al estar investigando y centrado en tu trabajo lo has podido adaptar, pero de cara a tener contacto con tu familia en Manzanares hay un salto importante, y no solo en kilómetros, también en diferencia horaria, porque vamos a explicar a nuestros telespectadores que estamos con 9 horas de diferencia horaria. Esta entrevista la estamos grabando, hemos empezado a grabarla a las 8:30 de la mañana, que son tus 11:30 de la noche, que ya es muy tarde para Estados Unidos. ¿Cómo llevas esa diferencia a la hora de contactar con familiares y amigos? Bueno, pues complicada. Al final con mis padres pues hablamos por las mañanas cuando se puede, y la suerte es que tengo dos hermanos viviendo también en Estados Unidos. Entonces tengo uno de mis hermanos vive en Houston y el otro en Miami. Ya la diferencia horaria pues son 2 y 3 horas, que no es tanto, y puedo hablar un poco más con ellos. De manera, luego hablamos muchísimo por mensaje de WhatsApp. Entonces siempre tenemos el grupo familiar allí y hablamos mucho. Pero sí, la verdad es que las 9 horas pesan mucho cuando quieres hablar con alguien y dices es que está todo el mundo durmiendo. Al final casi la familia toda americana, ¿no? ¿Están también investigando tus hermanos o en otros temas, menesteres profesionales? Yo soy el único investigador. Mis hermanos son ingenieros, 4 de ellos, y el otro es informático. Así que yo salí el raro. Volviendo a la labor del científico, ¿hay que irse a Estados Unidos porque no hay posibilidades en España? ¿Por qué se tienen que ir los científicos de nuestro país? Y es algo habitual que vemos a grandes científicos españoles por todo el mundo, sobre todo por Estados Unidos. ¿Está allí más reconocido? ¿Está más valorado? ¿Qué piensas que ocurre, David? Hay que irse. Puedes intentar quedarte en España, es muy difícil y el problema es que vas a renunciar a mucho. Yo, a cualquiera que esté investigando en España, si tiene la posibilidad de irse, aunque sea unos años, mi idea no es quedarme en Estados Unidos para siempre. Yo estoy deseando poder volver a España después de terminar mi postdoctoral aquí, que mi idea es hacer 5 años e intentar volver. No sé cómo va a resultar, porque la verdad es que la vuelta a España es muy complicada, pero yo recomendaría a todo el mundo que intente vivir fuera, que haga investigación fuera, no solo por lo que te va a llenar como persona del conocer otro país y conocer otra cultura, sino porque las formas de trabajar son diferentes, la vida en el laboratorio es diferente, y además cuando te vas fuera te vas a ir a sitios que están con mayor capital, con lo cual vas a tener posibilidad de hacer cosas que no puedes hacer en España, o que es muy difícil, o que solo 2 o 3 laboratorios de España pueden hacer. Entonces es algo que yo recomendaría a todo el mundo. Es duro tener que irse, eso es cierto, que no es fácil tener que dejar tu país y irte a trabajar fuera. Sobre todo, en mi caso yo quería hacerlo, pero mucha gente no querrá, y eso tiene que ser muy duro y no es una cosa que sea bonita. Aquí está muchísimo más reconocido. Yo cuando llegué aquí me resultaba muy curioso y se lo comentaba a mi pareja, que también es investigadora, entonces bueno, pues, más o menos en la misma situación, de que me cruzaba con gente que cuando veía que era investigador me decían que estaban como muy orgullosos de mí y cosas así. Y es como, yo que esto no lo puedo entender. Yo solo hago un trabajo normal, pero es muy curioso que te encuentras cosas así en Estados Unidos que yo no he visto en España, o que no me parece que se tenga esa conciencia en España.
Pues desde luego aquí en tu pueblo sí que estamos muy orgullosos de la labor que hacéis los científicos y de la labor que haces. Te lo he comentado antes de empezar la entrevista, David, y estamos muy orgullosos sin duda alguna, y creo que es un sentimiento compartido por todas las personas que estén viendo la entrevista y que te estén conociendo a través de ella. Decías en ese vídeo al que yo hacía alusión de CUSA que en Estados Unidos hay más inversión pública y sobre todo más inversión privada, ¿no? Que hay muchas más posibilidades, que está mejor dirigida la carrera científica. Sí, la investigación pública hay muchísima, incluso el Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene infinidad de becas muy bien financiadas que da a todo el país. Hay una inmensidad de asociaciones, tanto públicas como privadas, que dan financiación. Y además hay otra forma de ver la investigación. Aquí la investigación se ve como una inversión importante y que no tiene por qué ser a fondo perdido o a largo plazo. No son gente metida en un laboratorio haciendo cosas que nadie entiende y que no sirven para nada. Son cosas que saben que va a dar rédito y que son necesarias hacerlas. Entonces hay muchísimo más dinero y también hay muchísima más cultura de atraer el dinero. Aquí hay muchísima, en mi hospital, por ejemplo, traen muchísimo a donantes particulares. Hay mucha gente con dinero que invierte en ciencia y que da grandes cantidades de dinero. Cuando estamos en el laboratorio a veces nos sentimos un poco monos de circo porque estás allí trabajando y de repente viene alguien de recursos humanos que está llevando a gente rica a ver los laboratorios, que no son gente famosa ni nada, son gente pues, que te da su dinero y que quiere invertirlo en ciencia y se pasean por allí y tú mientras estás haciendo tus cosas, que hay un señor que pasa. Pero es una cultura que es muy importante porque eso saca financiación que no hay. En España al final estamos prácticamente obligados a la financiación o nacional o europea. Y hay mucho más dinero que podría traerse y que yo creo que aquí lo hacen mucho mejor en esos términos. Luego de la carrera científica, lo que yo he visto aquí es que los doctorados los tienen mucho mejor organizados, porque cuando una persona quiere hacer el doctorado, aparte de que al entrar en el programa directamente va a tener que cobrar, porque si no, no puedes entrar en un doctorado. En España muchísima gente hace el doctorado de gratis y es un trabajo. Y no es reconocido porque dices que estás estudiando, sí, pero estoy haciendo un trabajo y la inmensa mayoría de las universidades de España no se podrían sostener sin los predoctorales, sin los estudiantes de doctorado. Aquí nada más entrar están trabajando, pero es que además les dan oportunidad de visitar 3 laboratorios durante unos periodos de tiempo para decidir en cuál quieren quedarse. Entonces son formas de funcionar diferentes que ponen mucho más en alza al investigador, yo creo. Estamos viendo la importancia que tiene la investigación ahora por un momento, que bueno, un momento ya que se dilata, como el tema de la pandemia, pero estamos viendo la necesidad y la importancia de invertir en investigación para que no se paralice el mundo como está ocurriendo. ¿Qué tal el tema de la COVID-19 por allí, por Los Ángeles? ¿Se está afectando mucho? Sabemos que en Estados Unidos, entre las elecciones, entre el caos de unas cosas y otras, pero ¿qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo allí en Los Ángeles? Bueno, aquí en Los Ángeles ha sido yo creo que bastante más similar a lo que ha pasado en España que en el resto de Estados Unidos, porque California es un estado un poquito extraño respecto al resto de Estados Unidos y aquí desde el principio se tomaron muchísimas medidas. En Los Ángeles, desde marzo hasta junio, yo estuve trabajando desde casa todo el tiempo, mi pareja igual, y empezamos a ir al laboratorio a partir de junio, julio, poquito a poco, mascarilla desde el principio, la gente está manteniendo la distancia de seguridad, o sea que por lo que yo conozco de otras partes de Estados Unidos, de mi hermano en Houston y en Miami y tal, Los Ángeles ha sido mucho más similar a España al resto de Estados Unidos. El resto de Estados Unidos ha sido un poco todo más caótico, los gobernadores han dicho locuras, pero bueno, aquí ha sido más calmado y hemos tenido un repunte ahora en verano, pero la cosa va un poquito mejor, parece. De la campaña, y lo de la campaña electoral, estar en medio de unas presidenciales, bueno, pues otra experiencia, ¿verdad? Sí, claro, se vive raro. Aquí las elecciones son extrañas porque la gente se tiene que registrar para votar y es un follón. Las votaciones no son en domingo o en festivo. La gente tiene que dejar de trabajar para ir a votar, con lo cual muchísima gente no vota. También la gente intenta un poco, el tema lo mantiene aparte. No son mucho de discutirlo, de airearlo al aire libre, salvo pues, los típicos locos que van con el coche ahí gritando cosas y tal. Pero bueno, los locos hay en todas partes, en Estados Unidos todavía más. Pero bueno.
No, te quería comentar, para ir ya finalizando, por el futuro. Decías que ojalá y pudieras volver a España. El futuro tiene varias vías, ¿no? Porque por un lado está la industria, que invierte mucho en investigación, por otro lado la investigación en el tema sanitario, en centros como el que estás. Las posibilidades y las vías son diferentes, existen allí en Estados Unidos. En fin, el futuro más inmediato, David, continuar con esa labor que estás haciendo y luego pues ya se verá, ¿no? Sí, bueno, en principio mi idea cuando me vine aquí era hacer un postdoctoral de 5 años, que es un postdoctoral largo. Normalmente los postdoctorales son entre 2 o 3 años. Hay gente que encadena 2, con lo cual al final te haces 5 años igual. Pero yo tuve la suerte de que mi grupo, pues la verdad es que estoy encantado y todo va bien y parece ser que puedo tener un buen currículum con este grupo, con lo cual mi idea es hacer los 5 años e intentar la vuelta a España. Si no puede ser España, pues Europa o lo más cerca posible. La costa oeste, California, fantástica, pero es que está demasiado lejos. Entonces, en el peor de los casos, si no pudiera volver a Europa, pero que no pase eso. Pero bueno, si no pudiera volver a Europa, pues intentaría mudarme a la costa este, que ya la diferencia horaria pues son 6 horas, que aunque sigan siendo muchas, ya es mucho más manejable que 9. Y bueno, a ver lo que va surgiendo. Yo por ahora lo que necesito es trabajar mucho, publicar fuerte e intentar que la vuelta a España sea lo más fácil posible. Desde luego, y 2 últimas preguntas. La primera, ¿qué se echa de menos de Manzanares? ¿Qué echas de menos de Manzanares aparte de la familia y amigos? O la comida. Soy muy fan del queso manchego de Manzanares. Y bueno, yo qué sé, el ambiente, las fiestas. A mí me gusta mucho San Antón. Y bueno, pues eso, es que al final es eso, es la comida, el ambiente, las fiestas y la familia, pues al final es la vida, lo que echas de menos. David, un sueño como científico. Bueno, como científico siempre tienes el sueño de publicar algo grande y que pues gane renombre y pues no sé. El premio Nobel está un poco lejos, pero alguna cosa más cercana. Sobre todo porque eso lo dan a 30 o 40 años vista. Pero bueno, encontrar algo importante, encontrar algo que sea útil y que sirva en mi área. Desde luego, todo se andará con el tema de los premios. Pues ojalá y se cumplan esos sueños. David, te dejamos porque ya está la medianoche allí en Los Ángeles para ti. Sí que te dejamos la oportunidad de que envíes un saludo, pues seguro a la familia que estará también siguiendo esta entrevista y amigos. Sí, bueno, siempre un saludo a mis padres que siempre ven la televisión, les encanta ver la televisión municipal. Y bueno, a mis amigos que queden por Manzanares, que la verdad es que hemos emigrado todos bastante fuera. Y nada, que intentaré volver cuando pueda. Eso es, y esperemos que ya con todo resuelto en el tema de la COVID-19. David Rincón Fernández Pacheco, investigador científico de Manzanares en Estados Unidos. Ha sido un placer que nos atendieras y mantener contigo esta entrevista. Muchas gracias. David, gracias a todos ustedes, señoras y señores. Hoy hemos conocido a otro manzanareño investigando y le deseamos toda clase de éxitos porque esos éxitos serán también los de todo el mundo. Saludos y hasta una próxima entrevista.